Hablamos de la Semana Santa. Compartimos esta reflexión sobre este encuentro importante y trascendental en la parte mística de nuestra litúrgica, porque entramos a lo que se llamaría la realización plena de esa pasión de Cristo. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo. Y les voy a leer de la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, desde el versículo 4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y ese año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, que me imiten a mí, como yo me hice semejante a ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos, cuando les anuncié el Evangelio, yo estaba enfermo. Aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, pero se habrían sacado los ojos para dármelos. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención, y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Palabra de Dios. Pues este es un buen principio de reflexión para este contenido de la Semana Santa, que es místico, ¿no? Porque aquí vemos al apóstol San Pablo, pues quejándose de lo que sucede con esta iglesia que él mismo fundó y que es una iglesia que parece que está cayendo en manos de gente que los está confundiendo y colocándolos en contra de San Pablo, de todo lo que él les enseñó. Son luchas que se viven en la iglesia hoy igual que ayer, igual que siempre, y que se vivirán hasta el regreso del Señor, porque es el demonio que actúa por dentro de la iglesia, que es la cizaña, que es la mala hierba, y que utiliza como voceros a nuestros propios hermanos que están cerca a nosotros, porque así es, la iglesia tiene la cizaña dentro de ella. Por eso Judas en la última cena es una enseñanza muy práctica, muy real de lo que la iglesia es. Por eso Jesús nunca separó a Judas durante su vida pública, porque Judas era un elemento importante dentro de lo que él estaba haciendo, mostrándonos a nosotros cómo debemos cuidarnos de esa cizaña que está entre nosotros, que son todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, sino que están buscando su propio beneficio, su propia voluntad. Pues la Semana Santa precisamente es el encuentro con algo que podríamos decir la esencia viva del misterio de Cristo en lo que se llama poder soportar el dolor de esta vida para ser de Cristo, poder vivir todo lo que
nos toca vivir a nosotros si escogemos a Dios a cambio del mundo. Y todo esto está reflejado en la Semana Santa, porque es, sí, la historia de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte, y también lo que lo lleva más tarde al triunfo, que es la resurrección. Todo esto ocurre durante esta Semana Santa, en ese triduo pascual que llaman, que la Cuaresma nos llega hasta el Jueves Santo y ahí comienza ya la Semana Santa, esos días en que Jesús vive algo tan impresionante que sacude los cimientos de nuestro corazón cuando realmente nos adentramos en la vida y muerte del Señor. Y también cuando entendemos qué quiere decir la resurrección, porque todo esto está dentro del misterio de Semana Santa. Ahora, hay tradiciones en la iglesia como esta, que es una tradición que se ha vivido por muchos años, muchos siglos, y que vivida como tradición es religión, son costumbres que tenemos religiosas, pero también hay espiritualidad. Y la espiritualidad es aquella que tiene el amor de Dios en la religión, en la tradición. Y ese amor de Dios es el que nos inspira a nosotros para hacer de cada Semana Santa que logramos vivir en este mundo un paso más hacia ese edificio que estamos construyendo para elevarnos a Dios. Sabemos que la iglesia es como una nave que viaja por dentro de las aguas turbulentas de este mundo. Y nosotros en esa nave, a donde hemos sido llamados a militar, porque es donde nosotros somos llamados a llevar las almas que Jesús quiere que llevemos para su salvación, porque somos pescadores de hombres. Y desde la barca de la iglesia pescamos las almas del mundo y las traemos a la barca que va para el puerto seguro que es Jesucristo, el puerto de la salvación. Entonces, en el reflejo místico que encontramos en la Semana Santa, nos damos cuenta de dónde está la corona del camino, porque sabemos que Jesús es camino, verdad y vida. Entonces, camino, Semana Santa es paso a paso de ese camino que nos lleva a la cruz, que es la entrada a ese triunfo, al triunfo de la resurrección, porque hay que pasar por esa muerte, hay que pasar por esa cruz. Por eso San Pablo nos dice que cuando somos bautizados, morimos con Jesús, quedamos crucificados con Él. Esa es la señal mística del evento bautismal, del evento Espíritu Santo en nuestra vida, de nuestro Pentecostés, cuando nosotros recibimos esa gracia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces entramos en esta milicia para la cual fuimos escogidos, porque es algo que en la Semana Santa debemos comprender. Es verdad que en la Semana Santa es muy importante distinguir cada uno de los pasos del triduo pascual en los cuales entendemos qué está sucediendo el Jueves Santo, qué está sucediendo el Viernes Santo y qué sucede el sábado. Esto es importante tenerlo claro, cada paso que se da, para que entendamos qué pasos ha dado el Señor. Porque esos pasos que ha dado Jesús no son pasos que tenía que dar solo Él, sino que esos son los pasos del camino. Porque Él, en sus 33 años de vida, y en particular durante sus 3 años de vida pública, nos marcó el camino. Y todo lo que Él ha hecho es para nosotros imitar. Usted se preguntará, ¿cómo hace uno para imitar la crucifixión? ¿Será que todos tenemos que ser crucificados como Él para poder decir que hemos caminado con Él? Pues es que estamos hablando de un lenguaje místico, espiritual. Y entonces podríamos decir que hay muchos niveles
y dimensiones de martirio. Sí, el martirio de Jesús en ese madero, en la cruz, se puede convertir en la vida nuestra en el martirio de vivir persecuciones, pruebas de toda clase en este mundo que representarían el estar en la cruz con el Señor y vivirlo con amor, sin desesperación, con fe, con esperanza, que es el sentir cristiano. Fe, esperanza y caridad, 3 verdades teologales que sostienen nuestra fe en Dios, que sostienen nuestro caminar, nuestra milicia, es lo que es. Y por eso, con estas verdades muy claras en el corazón, la interpretación que le damos a la Semana Santa es una interpretación trascendental porque es la que nos lleva a adentrarnos en el misterio, en la plenitud del misterio. Entendemos que el Domingo de Ramos, que normalmente es como una señal que recibimos desde las tradiciones de la Iglesia para dirigirnos de la Cuaresma a la Semana Santa, encontramos que todos esos que recibieron a Jesús con palmas y que pusieron sus mantos en el suelo para que el burrito donde iba no tocara las piedras del camino, sino que caminara sobre alfombras, y lo recibían como rey, porque esos judíos estaban convencidos de que este era el Mesías. Entonces el Mesías está supuesto a venir a salvar a los judíos de los romanos. Entonces ellos celebraban la libertad, celebraban que había llegado el rey, el que los iba a salvar. Y esa era la gritería, esas eran las palmas, eso eran los hosanas, eso era el grito de ese pueblo. Pero, ¿qué sucede? El jueves comienza a vivirse el encuentro con un Dios que no vino a rescatarlos de los romanos, sino que vino a rescatarles el alma. Pero este pueblo era un pueblo que estaba maleado en incredulidad, un pueblo que no tenía amor, tenía solo religión y tradiciones y leyes, pero no amor, no el amor de Dios. Y entonces el jueves comienza ese pueblo a perderse, a voltearse contra Jesús en el juicio ante Pilatos, ya que viene el día siguiente. Y entonces, en el momento que Jesús es condenado y sale de los muros de Jerusalén cargando esa cruz, esos mismos que lo recibieron con palmas, ahora lo están apedreando. Ahora lo consideran un profeta falso, un Mesías falso, alguien que los traicionó. Y así lo tratan, lo escupen, lo apedrean. Su misma gente. Fueron muy pocos los paganos y romanos que apedreaban a Jesús. Eran los mismos que lo habían recibido con vítores el Domingo de Ramos. Esto nos demuestra a nosotros las dos iglesias. La iglesia terrenal sin corazón, sin amor, y la iglesia mística, celestial, que camina, peregrina por la tierra con el Espíritu Santo, con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Esa es la iglesia mística, el cuerpo místico de Jesucristo, del cual somos miembros todos nosotros y al cual hemos sido llamados a ser piedras vivas, a ser células latentes del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, un cuerpo eterno, un cuerpo místico. Y teniendo esto claro, nos damos cuenta que la necesidad que tenemos hoy de vivir la Semana Santa es la necesidad de darnos cuenta cuánto hemos progresado espiritualmente con relación a estas tradiciones. Si es que, como esta es una Semana Santa más para muchos de nosotros, y quién sabe cuántas hemos tenido antes cada uno, y quién sabe cómo las hemos vivido, entonces que esta Semana Santa sea la oportunidad para que nosotros podamos decir que estamos sintiendo que nuestra alma sí está dando pasos místicos, pasos hacia adentro, pasos a adentrarnos con Dios, porque es lo que el catecismo nos enseña
de la razón por la cual Dios nos creó. Sabemos eso. Nos creó porque aprendamos a amarlo, a conocerlo, a obedecerle. Y todas estas son las razones de nuestra existencia. Entonces, al reconocer todos estos valores cristianos en la existencia de nuestra iglesia, de nuestras tradiciones, de la Semana Santa, entonces nos podemos preguntar, ¿quién era yo en la Semana Santa anterior? ¿Dónde andaba? ¿Qué hacía? ¿Qué sentía? ¿Soy el mismo hoy o he cambiado? ¿O estoy progresando? ¿O siento que estoy caminando hacia adelante, hacia el horizonte de Cristo, hacia el horizonte de mi salvación? ¿O estoy estancado y no he cambiado y no ha pasado nada en mi vida? Es importante tener eso claro, porque precisamente la Semana Santa está hecha de eso, de reconciliación, pero también de concientización, de darnos cuenta cuán convertidos estamos, hasta dónde está la conversión de nuestro corazón, si verdaderamente nos estamos levantando todos los días a buscar mejorarnos y si verdaderamente en las caídas que tenemos, en las que perdemos, las batallas que perdemos, nos reconfortamos con la valentía que nos da Jesucristo en los sacramentos y la oportunidad que nos da de volver a Él, de reconciliarnos con Él. Por eso la Semana Santa es la entrada que se preparó en toda la Cuaresma. Toda la Cuaresma nos preparó para caminar derecho hacia la pasión del Señor, derechito, y poder abrazar esa cruz con Él, y poder entender lo que es la burla de este mundo, y poder entender lo místico de este acontecimiento, porque para el mundo Jesús es el perdedor. Jesús es el reo, el que está maldito, el que va a ser crucificado afuera de las murallas de Jerusalén, que solo los bandidos, los criminales eran juzgados afuera, sentenciados a morir afuera. Jesús es ese que supuestamente es el Mesías, pero que se deja matar. Entonces es una contradicción total a las expectativas del mundo. Pero en esa procesión de Jesús con la cruz a cuestas por el Calvario, el que va de reo y el que está maldito no es Jesús. Místicamente hablando, en un lenguaje espiritual, nosotros sabemos que es el demonio el que va amarrado, el que va arrastrado a esa cruz, el que va a ser enterrado para siempre y esa muerte que él representa, que él es, queda derrotada en esa cruz hacia donde camina Jesús. Ese es el desfile de los hijos de la cruz, que conocemos la verdad y que entendemos lo que pasó en el Calvario. Miren que la Virgen María vive perfectamente la pasión del Señor con ese corazón que es la esclava del Señor, como le dijo al arcángel San Gabriel en la Anunciación. Y ese paso de esclava es vivir el momento con el llanto del momento, el dolor del momento que le causa ver a su hijo siendo lacerado, perseguido y luego crucificado, pero en su corazón ella sabía que así tenía que ser. Lo mismo Jesús, él sabía que así tenía que ser. Entonces carga la cruz, se deja crucificar, la Virgen lo acompaña, vive en ese dolor, pero ¿qué sucede? Conocían el resultado de eso. Todo eso para nuestra salvación, todo eso para nuestra redención. Entonces, el dolor de la cruz, el dolor de la muerte, es el precio grande que se recibe, que es la resurrección del Señor. Y por eso la Virgen, a pesar de sus lágrimas, su sufrimiento, tenía muy clara la esperanza y sabía que así tenía que ser. Es como decir, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Sin embargo, él sabía que lo iba a resucitar, pero vivió ese momento, el momento que todos estaban viviendo, la muerte de su amigo, y la sintió en su corazón. Lo mismo es la cruz, lo mismo el Calvario. Él vive el dolor de ese Calvario, pero él sabía que iba a resucitar. Esto es importante tenerlo claro.